Todo empezó con un aplauso. No porque algo bueno hubiera sucedido, no para mí. La gente aplaudía porque pensaba que estaba presenciando un momento de amor, de compromiso, de magia. Ojalá pudiera embotellar ese sonido y estrellarlo contra una pared. Porque justo después del aplauso, vino su risa. Una risa aguda, burlona, que rebotaba por toda la terraza como una campana rota. Esa risa me destrozó de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Recuerdo cada detalle como si estuviera grabado en mi cerebro. El sonido de sus tacones blancos sobre la cubierta de madera, mis manos temblando, sosteniendo la caja de terciopelo que en realidad no podía permitirme. Las luces de cadena que colgué yo mismo durante 6 horas para no gastar dinero en un equipo de montaje. Los amigos que sonreían, con sus teléfonos listos, pensando que capturarían un momento digno de ser visto una y otra vez. Y lo hicieron, pero no por las razones que yo había esperado. Permítanme ser claro, no le propuse matrimonio por impulso. No soy un hombre delirante que malinterpretó la situación. Pasé meses planeando esa noche. Hice cálculos para poder comprar el anillo, no era ostentoso pero era real. Trabajé horas extra durante 6 semanas seguidas, para alquilar la terraza donde una vez me dijo que vio el mejor atardecer de su vida. Elegí esa noche porque era el aniversario de la muerte de su padre, un día que, según ella, la hacía sentir más cerca de él. Creí, sinceramente creí, que a ella le importaría que yo recordara ese detalle. No le importó. Cuando me arrodillé, hubo medio segundo de silencio. Ella parpadeó. Sus labios se abrieron. Luego vino esa risa terrible, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en una carcajada. Algunas personas se unieron a ella, pensando que tal vez era parte del plan, una broma, un giro inesperado. Pero cuando dijo esas palabras, esas perfectas y pequeñas dagas, todo cambió. ¿En serio pensaste que me casaría contigo? El público se quedó en silencio. Ella movió la cabeza como si yo fuera un niño ingenuo con un dibujo hecho con crayones, esperando que lo colgaran en una galería. «Vamos, Colin», dijo, aún riendo. «Duermes en un colchón en el suelo. Usas calcetines con agujeros. Eres dulce, pero, ¿casarse? Con un hombre como tú». No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber bajado las escaleras ni haber subido a mi coche. Solo recuerdo estar sentado en el estacionamiento, mirando el tablero durante casi 2 horas, tratando de no vomitar. Esa noche no lloré, solo me deshice en silencio. 3 días después, apareció el video. Resulta que un amigo de su primo transmitió todo en vivo. Cuando un hombre malinterpreta la realidad, ese fue el título. 500.000 de visitas en 24 horas. Me convertí en ese tipo, el torpe y despistado chico del cartel de internet. Su risa y mi cara, congeladas en el tiempo. Cerré todas mis redes sociales. En mi trabajo me llamaron aparte y me dijeron que entendían si necesitaba un permiso personal. No necesitaba un permiso, necesitaba desaparecer. Ella, por otro lado, se hizo viral de la mejor manera. Se apropió de la burla como si fuera una estrategia de marketing. Empezó a publicar videos de consejos, consiguió acuerdos con marcas, seguidores, entrevistas en podcasts, por qué dije no y por qué fue un acto de empoderamiento. Vendió camisetas con una captura de pantalla de su risa y las palabras, no eres para siempre. La vi enriquecerse a costa de mi humillación y no dije nada. Ni a ella, ni a la prensa, ni siquiera a mi propia familia. Rechacé cada oportunidad de dar mi versión de la historia porque pensé, ¿a quién le importaría? Yo solo fui la introducción de su chiste. El público no se enamora del que es humillado, se identifica con el que ríe al final. Pero aquí está la cosa. Ella no se rió al final. 3 meses después, en un jueves lluvioso, ella apareció en mi puerta. Sin cámaras, sin maquillaje, sin su séquito. Tocó una vez, luego otra. Y cuando abrí, me miró como si yo fuera la última balsa en un barco que se hundía. «Necesito ayuda», susurró. Y lo juro, casi me reí. Pero en lugar de eso, la dejé hablar. Se veía como si alguien la hubiera desconectado del mundo y la hubiera dejado caer en el mío por error. El maquillaje se había corrido con la lluvia, el cabello encrespado se le pegaba a la cara, y su costosa gabardina color crema estaba manchada en el cuello. Pero lo más impactante no era lo destrozada que se veía, sino lo silenciosa que estaba. Esta era la misma mujer que una vez se rió de mí frente a una multitud, la misma que convirtió mi propuesta en un especial de comedia viral. Y ahora estaba en mi puerta, como una disculpa empapada. Al principio no dije nada.
Me quedé parado con mi sudadera vieja, agarrando un trozo de pizza recalentada, mirándola como si fuera un fantasma. Abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Luego, bajó la mirada y susurró. No sabía a dónde más ir. Esa frase debería haber hecho que le cerrara la puerta en la cara. O al menos que me riera o preguntara, ¿por qué a mí? Pero en lugar de eso, me hice a un lado, y la invité a entrar como un idiota, como si yo no fuera el tipo al que humilló, se burló, y luego usó como trampolín para su fama en las redes sociales. Entró despacio, con cautela, como si mis paredes pudieran expulsarla. Mi casa no había cambiado. Los mismos muebles de segunda mano, la misma estantería torcida, la misma mesa de cocina demasiado pequeña. La única novedad era el silencio, una cosa densa y pesada que se había instalado justo después de que ella se fuera. Me senté en el sofá. Ella se sentó al borde de una silla, como si pudiera explotar. Lo perdí todo, dijo después de una larga pausa, con la voz vacía. No respondí, ni era necesario. No había venido a conversar. Había venido a confesar. Me contó cómo todo empezó a desmoronarse un mes después de que el video se volviera viral. Sus acuerdos con marcas se volvieron más intrusivos, querían más burlas, más empoderamiento a costa de la dignidad de otra persona. Cuando se negó a inventar otra historia de ruptura falsa, comenzaron a retirarse uno por uno. Sus seguidores disminuyeron, los patrocinadores se quedaron en silencio y los podcasts dejaron de llamarla. Luego vino la caída interna. Su manager renunció. Su primo, el mismo que filtró el video, publicó una historia donde afirmaba que todo había sido un montaje. No era cierto, pero la gente se lo creyó. El propietario de su departamento le duplicó el alquiler al enterarse de que era rica en Internet, y cuando no pudo pagar, la desalojó. Intentó reinventarse. Discursos motivacionales, cursos digitales, incluso empezó a escribir un libro titulado El poder de decir no, pero fue un fracaso antes de su lanzamiento. Resultó que a la gente solo le gustaba cuando humillaba a alguien, no cuando intentaba ser seria. Entonces me miró de verdad por primera vez en lo que parecieron años. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos por la culpa y el agotamiento. Nunca pensé que me abrirías la puerta, dijo en voz baja. Yo no supe qué decir. Llevaba semanas sin hablar más de 10 frases al día. Mi círculo social se había desintegrado después de la propuesta, no porque se volvieran contra mí, sino porque yo me aislé. Estaba cansado de escuchar, encontrarás a alguien mejor, o al menos ahora lo sabes. Nadie entendía lo que era amar a alguien tan profundamente y que ese amor se convirtiera en un chiste. No vine a pedir nada, continuó. Solo necesitaba a alguien que alguna vez me vio como algo más que una broma. La miré, sintiendo una guerra interna. Una parte de mí quería gritar, recordarle que yo era la broma. La otra parte, la que aún recordaba su risa antes de que todo se arruinara, simplemente se quedó callada. Después de un largo silencio, dije, tomaste una decisión. Elegiste reírte, elegiste humillarme. Ella no lo negó, asintió. Lo hice. Porque tenía miedo, porque pensé que merecía algo mejor. Porque fui estúpida. Nos quedamos en silencio otra vez. El tipo de silencio que antes se sentía seguro entre nosotros, pero que ahora se sentía como un campo minado a punto de estallar. Y entonces dijo algo que me desarmó por completo. Pensé que pisarte me elevaría. No me di cuenta de que ya estaba cayendo. Sus palabras quedaron en el aire, como cenizas después de un incendio. No la perdoné en ese momento. No aún. Pero tampoco la ECHE con acento agudo. Le di una manta. Se acurrucó en el sofá. Y mientras yo me sentaba en la oscuridad con el zumbido del refrigerador llenando la habitación, supe que este no era el final de la historia. Ni de lejos. Ella había regresado. Pero las preguntas también. Esa noche, apenas dormí. Podía escuchar su respiración, no fuerte, pero lo suficiente para recordarme que ella era real, que estaba ahí, en mi sofá. Envuelto en la misma manta que solía ponerle sobre los hombros en las noches frías, cuando se dormía durante los maratones de películas. Era surrealista, como si un recuerdo se hubiera escapado de su lugar y vagara donde no debía. Yacía en la cama mirando el techo tratando de entender qué diablos estaba pasando. La mujer que me humilló frente a docenas de personas y millones más en línea había regresado, no como una villana sino como una versión destrozada de sí misma. Odié que una parte de mí todavía se preocupara.
odié no poder ignorar el sonido de sus sollozos o la forma en que se movía, intentando no llorar demasiado fuerte. Lo odié porque se suponía que no debía sentir nada más que rabia, pero sentía todo. Por la mañana, aún no había decidido qué hacer, pero el olor a tostadas quemadas desvió mis pensamientos. Me levanté, fui a la cocina y ahí estaba ella, descalza, con una de mis viejas sudaderas, la que tenía una mancha de cloro en la manga. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Intenté hacer el desayuno, dijo avergonzada, señalando el humo que salía de la tostadora. Creo que olvidé cómo usar el tuyo. No me reí, no sonreí, simplemente abrí la ventana para ventilar y me serví un vaso de agua. Se apoyó contra el mostrador. Me iré hoy. Solo no quería irme sin decir algo más. No así. No debiste haber venido en absoluto, dije, más cansado que enojado. Ella asintió. Lo sé. Pero eres la única persona que me conoció antes de todo el ruido. Y ahí estaba. La verdad no dicha. La versión de ella que tenía delante no era ella. No del todo. Era lo que quedaba después de que dejara que una multitud digital la devorara. Cuando me humilló en esa terraza, no solo rechazó una propuesta, sino que alimentó una narrativa. Eligió ser un símbolo en lugar de una persona. Y no tenía ni idea de cómo deshacer eso. Viniste aquí porque Internet se olvidó de ti, dije. No porque te acordaras de mí. Esas palabras la golpearon como una bofetada. Pero no me equivocaba. No, dijo lentamente. Vine porque cuando todo desapareció, me di cuenta de lo que realmente importaba. Y me aterrorizó haberme deshecho de ello. La miré, de verdad. Los ojos hinchados. El rasguño a medio curar en la mejilla que intentaba ocultar con el pelo. Las manos agarradas al borde del mostrador como si pudiera caerse en cualquier momento. No solo estaba arruinada. No solo había sido cancelada. Estaba rota. Me senté en la mesa, mirando mi tostada fría. Dijiste que no era material para casarse, que dormía en un colchón en el suelo y usaba calcetines con agujeros. Dije eso porque pensé que me distanciaría de ti. Quería que me vieran como alguien más importante. Pero eras la única persona que me amó sin pedir nada a cambio. Su voz se quebró. Incluso recordaste el aniversario de la muerte de mi padre. Nadie más lo hizo. Ni siquiera mi propia familia. El silencio se alargó, denso con todo lo que no se decía. Se sentó frente a mí. Se bajó las mangas de la sudadera sobre las manos como solía hacer cuando estaba nerviosa. Pasé 3 meses rodeada de gente que solo me veía como una marca, no como una persona. No Darla. Solo ella. La chica que se rió. La chica que dijo no. Pensé que sería poderosa. Pero no lo era. Solo estaba vacía. Bien, dije con frialdad. Ella parpadeó sobresaltada. Qué bueno que te sentiste vacía, repetí. Porque eso es lo que yo sentí cada día desde esa noche. Te reíste, y me convertí en algo de lo que la gente se burlaba. ¿Tienes idea de lo que es que te reconozcan por eso? Que la gente se burle de ti en la fila de la farmacia. Que escuches susurros como ese es el tipo de la propuesta mientras finges que no oyes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez no intentó detenerlas. Me lo merezco, susurró. Quise decirle que no, pero todavía no lo creía. Me levanté, agarré mi chaqueta y dije, me voy a trabajar. Puedes quedarte hasta que vuelva. Después de eso, descubriremos qué haces realmente aquí. Su voz era pequeña. Está bien. Cuando salí por la puerta, algo me detuvo. Quizás su postura de derrota, quizás la forma en que parecía que no le decían está bien, desde hacía mucho tiempo. Pero no miré hacia atrás. No todavía. Ella había vuelto sin nada más que arrepentimiento en su equipaje. Y yo no tenía ni idea de lo que esperaba encontrar aquí. Perdón. ¿Cierre? ¿Una segunda oportunidad? Todo lo que sabía era que el fantasma en mi sofá no era la mujer a la que le propuse matrimonio. Y no estaba seguro de si alguna vez querría que lo fuera. Cuando regresé del trabajo esa noche, esperaba que el apartamento estuviera vacío. Sinceramente, lo deseaba. Me imaginé entrando y encontrando la manta doblada sobre el sofá, tal vez una nota garabateada en la parte de atrás de un recibo que dijera, «Gracias por el sofá. Lo siento de nuevo», y eso sería todo. La última página, en un capítulo dolorosamente estúpido de mi vida.
Pero en el momento en que giré la llave, escuché un suave tarareo, no una canción, sino una especie de sonido nervioso que solía hacer cuando estaba muy concentrada. Todavía estaba ahí. Peor aún, había limpiado. Y no solo un poco. Mi pequeña cocina parecía más brillante, los mostradores estaban relucientes, los platos secos y apilados. Incluso el microondas, que tenía manchas más viejas que nuestra relación entera, había sido fregado. La escena me oprimió el pecho, pero no de una buena manera. Más bien como si alguien me estuviera presionando las costillas lentamente. Salió del pasillo con un trapeador y dijo: «Lo encontré en el armario. Espero que no te importe». «¿Por qué sigues aquí?», pregunté con frialdad, dejando mi mochila en el suelo. Ella dudó. «No tengo a dónde ir». Y no quería dejar las cosas inconclusas. Inconclusas como una humillación pública. O inconclusas como si se te hubiera olvidado destruir el último gramo de dignidad que me quedaba. Espeté. Ella se encogió. «Me lo merezco». «Deja de decir eso como si fuera un borrador mágico», le contesté. Se sentó en el brazo del sofá, con los brazos cruzados y la mirada baja. «No intento arreglar lo que pasó. Sé que no puedo. Solo necesito explicarte algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a la gente que me seguía». No respondí. Me quedé parado en medio de mi propio apartamento como un intruso, sin saber si quedarme o huir. Ella levantó la vista lentamente. La noche de la propuesta, acababa de recibir una llamada de un manager de talentos. 20 minutos antes de llegar a la terraza, me dijo que podría firmar con ellos si abrazaba una imagen de mujer libre, atrevida y sin miedo. Que sería una estrella si vendía la idea de independencia. La miré fijamente. «¿Así que me hiciste un sacrificio?» Entré en pánico, susurró. «No creí que realmente me propondrías matrimonio. Pensé que solo me llevarías a algún lugar bonito. Tal vez dirías algo dulce». No estaba preparada. Y cuando te vi de rodillas, con todos mirando, pensé, si decía que sí, se acababa. No más crecimiento. No más protagonismo. Sería la prometida de alguien, no ella. Moví la cabeza, incrédulo. «¿Así que me pisaste para ascender?». Ella no lo discutió. Y eso, de alguna manera, dolió más. «Lo justifiqué diciéndome a mí misma que tú estarías bien», continuó. «Eres fuerte, tranquilo, siempre te recuperas». Me convencí de que eras un simple ruido de fondo. Mis manos se apretaron, no por lo que dijo, sino porque sonaba demasiado real. Yo era el ruido de fondo. Yo era el chico tranquilo en su vida, la base estable que ella usaba para impulsarse y luego pisoteaba. «Dijiste que no era material para casarse», murmuré, con la voz temblorosa. «Y transmitiste eso a millones de personas como si fuera una verdad empoderadora. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo?». «Ahora sí», dijo suavemente. «Porque cuando los reflectores se apagaron, no había nadie. Ni el manager, ni las marcas, ni siquiera los supuestos amigos que me ayudaron a editar esos videos. Se esfumaron en cuanto los comentarios se volvieron negativos. Me volví tóxica para ellos. La misma multitud que me elevó, no veía la hora de enterrarme cuando ya no era divertida». Hubo un largo silencio, no pacífico, sino tenso. Finalmente me senté al borde del sofá, no cerca de ella pero tampoco al otro lado de la habitación. «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Darla? ¿Buscas refugio o una conciencia?». Ella no habló por un minuto completo. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un diario gastado, sin marca. «Escribí todo aquí», dijo, deslizándolo hacia mí. El detrás de cámaras, los falsos acuerdos con marcas, las entrevistas guionadas, incluso los mensajes directos que envié fingiendo ser alguien que no era. Está todo aquí. Quería confesarlo públicamente, pero a nadie le importaría ahora. Y pensé que tal vez, si tú lo leías, al menos alguien sabría quién era yo en realidad. No toqué el cuaderno. Me quedé mirándolo, como si pudiera quemarme. Ella se levantó. «Dormiré en el pasillo esta noche. No debería ni siquiera estar en tu espacio. Pero por favor, si lo lees, que sepas que nunca dejé de arrepentirme de lo que hice. Solo no supe cómo enfrentarlo, hasta que todo lo demás se vino abajo». Luego se giró y caminó hacia el pasillo, acurrucándose en un cojín junto a la puerta. Me quedé solo con ese estúpido diario en la mesa, preguntándome cómo la mujer que me arruinó todavía tenía la capacidad de tocarme las fibras del corazón. Y la peor parte era que quería abrirlo. Porque una parte destrozada de mí todavía creía que había más en su historia. Me quedé mirando ese diario durante horas.
sin atreverme a tocarlo. Una parte de mí gritaba, no le des lo que quiere. Otra susurraba, ¿y si cambia todo lo que crees saber? Alrededor de las 2 de la mañana, cedí. Lo tomé, sentí su cubierta de cuero gastado, y lo abrí en la primera página. No había saludo ni título, solo una fecha, 2 días antes de la propuesta. No sé si estoy a punto de cometer el mayor error de mi vida o la jugada profesional más inteligente que me han ofrecido. La agencia dice que debo comprometerme. Sin novio. Sin una imagen seria. Solo yo. Audaz. Soltera. Independiente. Me prometieron 6 cifras para el verano. Dijeron que él es dulce pero invisible. Dulce, pero invisible. Esa frase me golpeó como un martillo en las costillas. Apenas podía respirar. Ella escribió esas palabras antes de que yo me arrodillara. Mientras yo practicaba mi propuesta frente a un espejo, ella planeaba alejarse de mí como si fuera algo desechable. Pero seguí leyendo. Me odio por esto. De verdad. Colin nunca ha pedido nada. Ni siquiera publica fotos mías. Es la única persona que he conocido que me deja ser exactamente quien soy sin pedir más. Ese es el problema. Me hace sentir demasiado segura. Y la seguridad se siente pequeña. Se siente como para siempre. Pero lo para siempre no se vuelve viral. Mi garganta se secó. Pasé la página. Cada entrada era como caminar descalzo sobre cristales rotos. Detallaba todo. El conflicto interno, la presión para actuar, la lenta decadencia de su cordura detrás de la máscara de influencer. Admití haber montado contenido falso de empoderamiento, haberse forzado a reír, haber llorado en los baños entre toma y toma. La peor parte, había planeado decir que no, pero no de forma pública. Se preparó para un rechazo suave, pero la risa no era parte del plan. Fue puro pánico. Me reí porque no podía llorar. Si lloraba diría que sí. Y si decía que sí, perdería todo lo que me prometieron. Pero no me di cuenta de que reírme me costaría algo aún más grande. A él. Cerré el diario y me recosté, aturdido. No sé cuánto tiempo estuve así. Lo siguiente que recuerdo es el sol colándose por las persianas. La escuché moverse en el pasillo, un suspiro somnoliento, una tos. Fui lentamente y la encontré acurrucada bajo la fina manta que le di la primera noche. Sus ojos se abrieron al oírme. Lo leí, dije. Me lo imaginé. El silencio volvió a hacerse presente, pero era distinto. Ya no era afilado ni frío, solo agotado. No sabía que estabas escribiendo todo eso, murmuré. ¿Por qué no me dijiste nada, en ningún momento? Ella desvió la mirada. Porque sabía que me creerías. Y eso me asustaba. Eras la única persona en mi vida que nunca dudó de mí. Y sabía que si venía a ti y te decía que estaba en problemas, dejarías todo para ayudarme. Eso fue lo que te hizo peligroso para la versión de mí que estaba intentando vender. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho, porque era cierto, yo habría hecho cualquier cosa por ella, incluso si eso significaba lastimarme en el proceso. ¿Dijiste que te hacía sentir demasiado segura? Dije en voz baja. ¿Qué significa eso? Apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Significa que podría haber vivido toda mi vida contigo y nunca haberme preocupado. Nunca haberme preguntado si era suficiente. Y una parte de mí odiaba eso porque no estaba lista para dejar de perseguir todo lo demás. Asentí lentamente. Y cuando conseguiste todo lo demás, te diste cuenta de que no valía la pena por lo que perdiste. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Exactamente. No la perdoné en ese momento, pero algo dentro de mí cambió. Quizás fue la honestidad. Quizás fue la versión cruda y despojada de ella que nunca había visto. O quizás fue solo la parte de mí que aún no había aprendido a dejar de preocuparse. No sé qué esperas de mí, dije, sentándome en el suelo a una distancia prudente. No espero nada, susurró. Simplemente no quería desaparecer sin darte la verdad. Entonces, ¿qué pasará ahora? Ella sonrió, una sonrisa triste y temblorosa. ¿Ahora? Buscaré un trabajo, uno de verdad, descubriré quién soy sin los me gusta y los retweets. Buscaré ayuda, terapia, tal vez. Y seguiré intentando arreglar lo que rompí, no porque espere que sea como antes, sino porque te mereces saber que alguien se arrepiente. Profundamente. No le respondí. Simplemente la miré. La persona que amé.
La persona que me rompió. La persona que, de alguna manera, se rompió también en el proceso. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que esto no había terminado. Ni de cerca.